Buenas noches, bienvenidos a este especial del programa Los Guardianes, realizado por la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, que trabaja por la búsqueda de la verdad, velando por el respeto de los derechos humanos y haciendo visible el caso de aquellos colombianos que son privados de la libertad sin el debido proceso. Gracias por cumplir esta cita semanal. Contamos con la presencia de destacados juristas que analizarán uno de los temas que más desarrollo tuvo durante la emisión de los programas de Los Guardianes e impacto en esta temporada, como es el de los montajes judiciales. Está con nosotros Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. A ella le preguntamos, ¿vale la pena como defensora de derechos humanos tratar estos casos, llegar hasta la raíz de lo que se afecta a una familia con una situación de estas? Sí, Sandra, vale la pena, ya que nosotros tenemos un trabajo centralizado en los establecimientos carcelarios de Colombia. Hemos detectado que hay un hacinamiento del 53.1% y que esas personas que están privadas de la libertad, quizá el 50% de ellas están mal condenadas. Y están mal condenadas por errores judiciales y especialmente errores de la Fiscalía, donde vemos que en efecto la libertad de las personas se ve afectada y de paso sus núcleos familiares. Esmeralda, ¿es igual hablar de falsos testigos o de falsas pruebas en los procesos que se adelantan acá por parte de la justicia? Mira, Sandra, hemos encontrado un cartel de falsos testigos que hoy tiene a muchísima gente privada de la libertad. Por ello, entramos a analizar casos como el de Mauricio Ortiz Parra, quien podría ser víctima de un montaje judicial con base en estos falsos testimonios. Bien, muchísimas gracias. Pues saludamos a los integrantes de nuestro panel, el doctor Silvio San Martín Quiñones, quien nos acompaña a este lado, el doctor José María de Brigar del Bufet David Espinosa y Asociados, y la doctora María Paula Escorcia del Bufet Escorcia Asociados. Vamos a entrar en materia. Doctor Silvio San Martín, usted ha sido uno de los abogados más notables que públicamente ha denunciado los montajes judiciales. Usted se conoce como uno de los defensores en el caso del muchacho de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. ¿Usted cree que realmente existe un cartel acá de falsos testigos para hacer montajes judiciales? Gracias, Sandra, muy amable. Efectivamente hemos detectado en nuestro ejercicio profesional que la justicia colombiana, no solamente en materia penal, sino también en la civil, en familia, en lo que tiene que ver con la forma en que se pueda demostrar algún tema en particular, se buscan falsos testigos para efectos de poder ganar los procesos. Encuentra uno en las salas de los estrados judiciales personas que deambulando y ofreciéndose como testigos falsos. No solamente, vuelvo a repetir, en el tema penal, sino también en temas civiles. Como usted lo menciona, también fui víctima como abogado litigante de un cartel de falsos testigos en el caso Colmenares, en donde se llevaron 3 testigos falsos a declarar en contra de mi cliente y también de las otras personas vinculadas a los procesos, y que a la postre se pudo demostrar no solamente por parte de la defensa, sino también por parte de la misma Fiscalía, que eran testigos falsos. Desafortunadamente, la Fiscalía, cuando quiere ganar un caso, busca la forma en que las víctimas se apropien de testigos que supuestamente conocieron de los hechos y los alleguen a estos juicios para que puedan ganar los procesos. Y en el caso, por ejemplo, Colmenares, se llevaron 3 testigos y el fiscal del caso en ese momento anunció 6 testigos más, que a la postre, cuando estos testigos confesaron, los que ya llevaron al proceso, dijeron que efectivamente había más personas que se estaban prestando para ello. Y pues como está la oferta económica, no solamente por parte de la familia, sino también de la Fiscalía, porque recordemos que la ley penal establece la posibilidad de incorporarse a un sistema de protección por parte de la Fiscalía de estos testigos, a quienes se les ofrece no solamente vivienda, salud, educación a sus hijos y protección, para que sirvan de testigos en casos tan connotados como los que hemos manejado y que la opinión pública conoce. Por lo tanto, el cartel existe,
no solamente en materia penal, sino también civil, y desafortunadamente es la forma en que se están ganando algunos de los procesos. Y como lo mencionaba hace un momento la directora de la ONG Cárceles al Desnudo, hay muchas personas privadas de la libertad y condenadas con testigos falsos. Desafortunadamente, esa es la verdad de nuestro sistema penal colombiano. Doctor Silvio, una vez identificado un falso testigo, ¿también en la justicia cuenta con las herramientas indicadas para castigarlo? Sí, la ley, recordemos que el Código Penal colombiano, la ley 599 de 2000, establece en su artículo 442 el delito de falso testimonio, que tiene una pena de 6 a 12 años y pues tiene la herramienta la justicia para poderlo judicializar y condenar. Sin embargo, desafortunadamente, para efectos de que en los casos que se están llevando estos testigos no se caigan, entonces los procesos contra estos testigos pues caminan muy lentamente y al final, después de que es que realmente condenan a una persona, es que se demuestran que es un testigo falso. He sido víctima, vuelvo a repetir, de casos que me han correspondido, en donde, por ejemplo, en la actualidad tengo un par de personas privadas de la libertad, condenadas a casi 40 años de cárcel por un testimonio falso, que desafortunadamente la justicia, con sus criterios que se manejan en relación con los testigos falsos, pues en ocasiones, no obstante ser un testigo falso, lo desconocen y dicen que no reúnen los requisitos para que, por ejemplo, esa retractación que hace el testigo falso tenga validez. Estamos desafortunadamente en una justicia en donde prima ciertas técnicas que impiden que ese testigo falso sea reconocido de manera inmediata. ¿Qué pasó en el caso de Luis Andrés Colmenares? ¿Cómo se cerró ese capítulo? Bueno, no se ha terminado. Recordemos que el caso tuvo dos procesos principales, uno con Carlos Cárdenas, el cual terminó con absolución de primera y segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, y el caso en el cual yo participé como defensor de una de las jóvenes, como es Jessy Mercedes Quintero Moreno, que terminó con absolución y con un tema de fondo, que es haber demostrado que este hecho fue un accidente. En la actualidad se encuentra en el Tribunal Superior de Bogotá cumpliéndose el recurso de apelación que interpusiera en su oportunidad la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público. Bien, doctor José María de Brigar, del Bufet David Espinosa y Asociados, ¿quiénes pueden estar detrás de estos mal llamados carteles? Sandra, buenas noches y buenas noches a todo el panel. Es muy difícil determinar quién puede estar detrás de una de estas situaciones tan macabras. Sin embargo, como lo decía el doctor Silvio, es evidente que esto está motivado por el afán de generar estadísticas positivas en la Fiscalía. Por ende, el primer lugar donde hay que buscar es en ciertas unidades que replican estos comportamientos. Sea la oportunidad, ya que se está hablando tanto de los falsos positivos, recordemos que la Fiscalía también funciona con estadística. Y lo que ocurre con los falsos testigos, con las falsas pruebas, es el equivalente a un falso positivo. Sí. Y esos falsos positivos judiciales lo que generan es injusticia y privan de la libertad, un derecho tan importante como la vida, y no se puede invisibilizar este tipo de situaciones, y creemos, y estoy seguro que se comparte en este panel, que la Fiscalía tiene que poner la casa en orden y hacer todo lo posible, porque este problema no es tanto de vamos a condenar a los falsos testigos, es un tema mucho más estructural. Esto es un tema de que se tiene que reforzar los protocolos de investigación, se tiene que reforzar la corroboración de los testigos, y todo eso está en cabeza de la Fiscalía, y es solo ella la que tiene en sus manos la solución a este problema. Doctor, ¿cómo blindar el testimonio de una persona que en verdad sí le puede aportar a un proceso? ¿Por qué? Porque se presenta el pago de recompensas, se presenta la protección a los testigos, que también son elementos válidos para determinar la responsabilidad de una persona o no. Pero ¿cómo brindarlo? ¿Cómo asegurar que no llega a ser un falso testigo? Sandra, ese es un problema que es relativamente nuevo, el tema de los falsos testigos. ¿Por qué? Porque se ha popularizado la justicia premial. Eso, digamos, es un tema que viene de los Estados Unidos. Y la justicia premial lo que busca es agilizar la administración de justicia
y buscar la prueba idónea para llegar a buen término en un proceso. Esa justicia premial tiene que estar equilibrada, tiene que estar muy bien fundamentada en esos protocolos de los que yo hablo, porque si no se pervierte el sistema. El sistema entra en una debacle constante de injusticia. ¿Y cómo blindarlos? Con la Fiscalía haciendo su trabajo como lo tiene que hacer. Si llega una persona buscando una recompensa, buscando beneficios, lo primero es verificar que esa persona está diciendo la verdad, y eso es labor de la Fiscalía. Ya, si llega el testigo mentiroso a juicio, ya es muy tarde. Ustedes manejaron un caso también muy popular, muy conocido, que fue el del almirante. Es correcto, nosotros manejamos el caso del contraalmirante Arango Bachi, lo que podría ser uno de los hitos judiciales en Colombia. ¿Por qué? Porque el almirante Arango Bachi en su momento fue incriminado no solo con 3 testimonios falsos, sino incluso le falsificaron la huella, no solamente la firma, sino la huella. ¿Cuánto tiempo en ese proceso, doctor? Ese proceso duró, y él duró privado de la libertad durante 18 meses. Finalmente la Corte Suprema de Justicia en única instancia lo absolvió, y de ahí vinieron una serie de compulsas, de copias para investigar lo que había ocurrido en ese proceso. Y ¿en qué terminó todo? En que terminaron investigando a 3 personas que es evidente que eran el eslabón más débil en la cadena de la corruptela que se había armado ahí. 3 de los cuales asesinaron a 2, y el único que lograron capturar, la Fiscalía, increíblemente, llegó a un preacuerdo de bajarle la calidad de autora cómplice en el delito de falso testimonio sin una gota de colaboración. Y ahí se murió la justicia. ¿Por qué? Porque el almirante Arango Bachi está libre. El almirante Arango Bachi hoy en día, y tiene el valor más importante que es la libertad, pero el almirante Arango Bachi nunca va a saber qué era lo que estaba detrás de él. Él tiene muchísimos indicios y muchos rumores habido, pero que la justicia haya dicho tal o cual persona fue el que armó esto en contra suya, no. Y ahí en ese momento la justicia muere. La justicia muere cuando no se condena al culpable y cuando se condena al inocente. Claro que sí, pero también nos acompaña aquí en este panel la doctora María Paula Escorcia. Usted ha adelantado una de las defensas más notables en los últimos tiempos. Hace 2 años usted está demostrando la inocencia de Mauricio Ortiz, un reconocido comerciante de Pitalito, Huila, que ha sido señalado por 2 o 3 testigos, como usted nos lo va a relatar ahorita, de haber asesinado a Luis Gerardo Ochoa Sánchez, también otro personaje muy conocido en la sociedad de Pitalito. Se trata de un error judicial, pero antes de que usted me responda, vamos a ver el material que se presentó en la emisión del programa Los Guardianes sobre el particular. Se trata de Jefferson Polo, un joven de 26 años que está vinculado al proceso por supuestamente ser parte del complot para asesinar al abogado Luis Gerardo Ochoa. Inicialmente esta persona negó todo tipo de vínculo con el asesinato, pero extrañamente tiempo después se convirtió en el testigo clave de la Fiscalía, incluso llegando a firmar un principio de oportunidad y recibiendo los beneficios del mismo, lo que haría suponer una manipulación del testigo. Bien, doctora, ¿se trata de un error judicial? ¿Qué nos dice? Bueno, primero buenas noches, Sandra, y buenas noches a todo el panel. Claramente, hoy estoy convencida que en el caso de Mauricio Ortiz Parra estamos ante un montaje judicial. Después de 2 años en este largo proceso, finalmente logramos recuperar la libertad de Mauricio por un vencimiento de términos, pero ante el caso de Mauricio estamos en un montaje judicial, Sandra, y lo más lamentable es que no solamente con el testimonio de Jefferson Polo Mejía, quien nos referíamos, se refería ahorita en el programa. También estamos ante un montaje con los testimonios de Eduardo Villanueva Murcia y de Fernando Bamón Céspedes, Sandra. Estos 3 testigos, de manera extraña, han terminado suscribiendo principios de oportunidad, acuerdos con la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, Eduardo Villanueva Murcia llegó al proceso en busca de una recompensa, de 50 millones de pesos. Luego manifestó que él tenía que ver con los hechos y aceptó cargos. Después de esto, Eduardo Villanueva Murcia manifestó en sus primeras declaraciones que él actuaba como el campanero mientras se cometía el homicidio. Después cambió de versión y manifestó que él actuaba como inclusive uno de los homicidas, que él le disparó a Luis Gerardo Ochoa Sánchez. Seguidamente, Eduardo Villanueva Murcia manifestó en una serie de interrogatorios con la Fiscalía que él conocía de muchísimos otros crímenes y él había participado
alrededor de 15 homicidios. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo es posible que tengamos, si tenemos o tiene la Fiscalía General de la Nación en sus manos el testimonio de una persona que está manifestando que no solamente conoce ese hecho delictivo, sino que conoce 15 más? No surge una sola pregunta del ente acusador diciendo, cuénteme de qué me está hablando, cuénteme cuáles son esos homicidios. Eduardo Villanueva Murcia también manifestó que él no solo participaba en esos homicidios, sino que él también hacía parte de una oficina de sicarios. Manifestó también que esa oficina de sicarios tenía relación con grupos al margen de la ley. Después seguimos con Fernando Bamón Céspedes. Fernando Bamón Céspedes es una persona que, de lo que se puede deducir y de lo que he podido, me lo he encontrado en 2 procesos, se dedica a vivir de la protección de la Fiscalía y se dedica a extorsionar personas. Fernando Bamón Céspedes ya fue calificado en un proceso por la Corte Suprema de Justicia como un testigo falso. Fernando Bamón Céspedes manifestó que conoció a Mauricio Ortiz en el Caquetá, cuando hacía parte de un frente guerrillero, pero resulta y pasa que logré demostrar, aún en una audiencia preliminar, en una revocatoria, que para esa fecha Fernando Bamón Céspedes estaba preso. Luego entonces no podía estar en el Caquetá ni conocer a mi cliente. Seguimos con Jefferson Polo Mejía. ¿Quién es Jefferson Polo Mejía? Otro de estos testigos. Jefferson Polo Mejía al inicio del proceso manifestó que no tenía ninguna relación con los hechos, que no conocía a Mauricio Ortiz. Luego, Jefferson Polo suscribió un principio de oportunidad y hoy está diciendo que él escuchó la planeación del homicidio. Jefferson Polo está diciendo que él conoce y que sabe que en la reunión habían varias personas e inclusive Mauricio Ortiz. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llega la Fiscalía a privar de la libertad a 11 personas? Y esas 11 personas duran 24 meses privados de la libertad, sin que por lo menos se hayan estudiado o se le haya hecho una mínima pregunta a estas personas en estas declaraciones cuando claramente son inconsistentes. Es una impotencia, o sea, presentar las pruebas, presentar los argumentos, los mismos testimonios de estos testigos falsos, y tengo entendido que hay uno que se le comprobó que tenía un desorden psicológico. Sí, estamos hablando en ese caso de Eduardo Villanueva Murcia. Las labores de investigación en este caso se han centrado inclusive a que nos hemos puesto a estudiar cuál es la personalidad de estas personas. O sea, valga la redundancia, ¿qué los motiva y por qué hay tantas inconsistencias en su relato? Logramos obtener la historia clínica de Eduardo Villanueva Murcia y encontramos que es una persona que, aparte de tener un trastorno por dependencia de drogas, es una persona que padece posiblemente de un trastorno esquizoide. Entonces, ¿cómo privamos de la libertad a 11 personas? ¿Cómo mantenemos durante 2 años a una familia en una penumbra de esta cuando no verificamos los elementos mínimos de un testimonio? Es que la defensa, los investigadores, al escuchar, y cualquier persona del común, al escuchar el simple relato de Eduardo Villanueva Murcia, sin ser psiquiatra, sin ser abogado, se da cuenta que hay inconsistencias. ¿Y cómo es posible que la Fiscalía General de la Nación ni siquiera haga una contrapregunta, haga una actividad de verificación de lo que está manifestando Eduardo Villanueva Murcia y decida creerle que participó en el homicidio de Luis Gerardo Ochoa Sánchez, pero que no le decida preguntar ni siquiera por los otros 15 homicidios al que participó? Entonces, estamos ante irregularidades notoriamente claras y que, por el contexto y cómo se están dando, podemos asegurar o podemos pensar que está incluida la Fiscalía General de la Nación en estas irregularidades. Bueno, doctora María Paula, vamos a ver el testimonio de otro de estos personajes y usted también nos hace referencia al mismo. ¿Y esa finca? ¿Cómo es esa finca? Abajo tienen piscinas, tienen marranos, tienen como pesebreras, todo. Bien bonita la finca. Bien bonita la finca. Señora, Y vale un billete seguro la finca. Bueno, como ustedes aprecian, estas declaraciones las estaba haciendo ante la misma fiscal del caso. ¿Y allí qué pasó? ¿Qué trascendencia hubo? Ninguna. Hoy estamos convocados todos a un juicio con múltiples declaraciones. Este era Eduardo Villanueva Murcia, en las que no nos explicamos qué es lo que se va a sostener en el juicio. El señor en un momento dice una cosa, después la cambia, después dice otra, pero no encontramos que la Fiscalía por lo menos haga una actividad mínima de investigación. Todos pudimos ver el aspecto de Eduardo Villanueva Murcia. No sabemos si en ese momento estaba de pronto, había consumido sustancias alucinógenas, porque tenemos la historia clínica de la cárcel que
nos certifica que es una persona que toma medicamentos psiquiátricos y constantemente está consumiendo drogas. ¿Cuál es la situación en este momento de Mauricio Ortiz Parra después de 2 años de padecer toda esta clase de situaciones? Bueno, hoy estamos convocados a un juicio, estamos en audiencia preparatoria, estamos decantando pues las actividades de investigación de nosotros y esperamos esclarecer cuando termine todo este juicio, pese a que consideramos que al momento hay suficientes elementos para que no se tenga vinculado a Mauricio Ortiz. Inclusive hubieron 2 pronunciamientos de 2 jueces de Pitalito que le dieron la libertad en un momento, porque encontraron que en la inferencia razonable esos elementos mínimos y lógicos que se requieren para construir un caso no se daban, pero desafortunadamente el sistema, como la Fiscalía nos pide una preclusión, no estamos en un momento procesal para ello nosotros, seguimos en un juicio y tendremos que demorar en este juicio aproximadamente unos 4 años. Unos 4 años que implica que se sigue una persona, pese a que ya no esté privada de la libertad, sigue una familia sometida a un proceso penal, sigue una persona inocente claramente defendiéndose de situaciones absurdas. Situaciones absurdas que no entendemos, situaciones de falsos testigos, de montajes judiciales que próximamente vamos a entender, a desarrollar. Mientras tanto, vamos a un corte de comerciales. Fundación Cárceles al Desnudo. Porque tus derechos siempre serán nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Retomemos nuestro debate. ¿Qué hacer con los montajes judiciales, doctor Silvio San Martín Quiñones? Bueno, yo pienso que lo primero que tiene que hacer la Fiscalía cuando inicia una investigación es hacerla de manera pausada, o sea, lenta pero seguro, y no con apresuramientos y con protagonismo. El hecho de tener la Fiscalía que buscar positivos para darle protagonismo a sus directivos, desde fiscal para abajo, creo que ha impedido de que hagan una investigación juiciosa con investigadores que corroboren cada uno de los testigos que se allegan al proceso, las pruebas que se allegan, que sean verdaderas. Creo que si la Fiscalía deja ese protagonismo en los casos, no solamente de connotación, sino también aquellos que del común, creo que podríamos llegar a que Colombia hubiese una justicia sin necesidad de testigos falsos ni pruebas falsas. Pero para ello, la primera posición que tendrá que hacer la Fiscalía es evitar que sus fiscales, sus funcionarios, tengan que ganar su puesto por positivos o por cantidad de órdenes de captura, por cantidad de personas condenadas. Es decir, este tema estadístico de la cual está jugando esta entidad ha impedido que se haga verdaderamente una investigación que impida que falsos testigos o falsas pruebas ingresen a los procesos. Es decir, queremos una justicia lenta pero segura. Doctor José María de Brigar, esos falsos testigos que aquí en este panel también han sido identificados y que tienen casos comunes, que un día son de los paramilitares, que otro día son de la guerrilla, que otro día saben cuál era el modus operandi de estas bandas criminales. ¿Qué castigo? O sea, ¿cómo hacerlos más visibles y que la misma justicia ya no les siga creyendo? Esto, de nuevo insisto, está a instancias de la Fiscalía. La doctora Scorsia habló de un testigo Bahamón. Ese no es el único que tiene todos esos beneficios y que sigue a expensas del sistema y le siguen creyendo. Esto no es culpa de los jueces que no lo identifican como un falso testimonio porque, como ella lo dijo, ya lo han identificado, ya han hecho compulsas de copias. Esto es culpa de la Fiscalía. La Fiscalía insiste en seguir utilizando este tipo de testigos. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor Silvio, este es un problema de estadística. Si nosotros como colombianos le estamos exigiendo al ejército que modifique el sistema de estadísticas, también se lo tenemos que solicitar a la Fiscalía. Tenemos que solicitar que implementen protocolos de investigación, que fortalezcan el control interno. Es muy importante que los casos como estos que ya están avanzados, que ya la injusticia está operando, se juzgue a cabalidad a todas estas personas y a todas las personas que tienen detrás. Y
la última reflexión, y ese es un llamado casi que a la Fiscalía y a las personas, porque hay mucho indolente que no siente esto como cercano, y es, piénselo entonces en términos económicos. Cada condena de un inocente y que eventualmente pueda ser absuelto más adelante, una privación injusta de la libertad, es una reparación administrativa multimillonaria a cargo de los impuestos de los colombianos. Así que es un llamado a todos, porque esto finalmente somos jueces, somos fiscales, somos defensores los que tenemos que sacar del sistema a los falsos testigos, denunciar las redes de extorsión y darle un llamado muy especial a la Fiscalía de dejar de creerles a los que son paramilitares un día, guerrilleros otro, águilas negras al siguiente, porque esos son los que pervierten el sistema y esos son los que están engañando a la justicia y son los que están metiendo presa a la gente inocente. Doctora María Paula, ¿cómo perjudica esta justicia show, si así se le puede denominar, a los falsos testigos, a las familias que han sido víctimas? Ya tenemos referencia de muchos casos y de los que no sabemos todavía. Claramente a la familia, a la sociedad en general, se le perjudica con estas actuaciones. Es que no nos olvidemos que cualquiera de las personas que estamos acá, cualquier ciudadano, está sometido algún día a ser juzgado. El concepto de justicia no es un concepto de condena o igual a cárcel como se ha querido entender de pronto por la justicia show, por la estadística de la Fiscalía, no. El concepto de justicia lleva consigo el derecho a la verdad, el derecho a establecer qué pasó en un caso determinado. Y si se encuentra que una persona es inocente, es justicia que se le absuelva. Es justo que esta persona tenga derechos a defenderse en términos de derecho, en términos legales, no de montajes judiciales, no de actuaciones apresuradas de la Fiscalía, porque es que no podemos pensar que simplemente con emitir una condena o con someter a una persona, como lo decían los dos panelistas también, estamos haciendo o estamos llevando a que exista justicia o no. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como colombianos, la Fiscalía General de la Nación lo que tiene que hacer es verificar todas las actividades, verificar quiénes son esas personas que van a llevar como prueba para establecer una condena, verificar si son fuentes o no confiables, verificar cada uno de sus relatos, sus inconsistencias y así poder presentarlo a la judicatura, poder presentárselo ante los jueces como una persona creíble para que se establezca la verdad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos con Esmeralda Echeverry. Esmeralda, esta situación que tienen que vivir muchos colombianos de suplicio y verse privados de la libertad por montajes judiciales, ¿amerita la función de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo? Claro que sí, Sandra. Estos falsos testigos, estos montajes judiciales han logrado que el nivel de hacinamiento en Colombia crezca de una manera impresionante. Y lo que mencionó hace un momento el doctor de Brigar es que hay que tener en cuenta que nosotros como ciudadanos pagamos esas demandas que mencionaba el doctor, pero más allá de eso es que nosotros como colombianos pagamos cada día de privación de libertad de una persona y la gente no sabe lo que cuesta tener a un preso en Colombia. ¿Aproximadamente 15 millones de pesos? Sí, señor. Al año, sí. Sí, señora. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión del programa Los Guardianes. La Carta Universal de los Derechos Humanos en su numeral 11 reza: eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí este programa, este espacio televisivo, hace visible que se protejan sus derechos humanos. Hasta una próxima.